Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este espacio, a este programa que se llama Holística. Y bueno, yo soy Norma Cruz, soy psicóloga holística y hoy tenemos un programa, déjame platicarte, tenemos un programa súper interesante. Vamos a hablar de que somos creadores. ¿Por qué se dice que somos creadores de nuestra realidad? Porque bueno, yo creo que tú también has escuchado mucho esto en todas estas corrientes New Age de la espiritualidad. Se dice que somos creadores, pero ¿realmente somos creadores? ¿Y desde dónde somos creadores? Bueno, tenemos una invitada de lujo. Ella es biodescodificadora y nos va a hablar de esta técnica que es muy interesante porque nos ayuda a ser consciente lo inconsciente, que es desde donde creamos. Eso te lo estoy adelantando. Toda esa información que traemos arrastrando desde la infancia, todos estos traumas, que incluso vienen, estos eventos traumáticos desde nuestro árbol familiar, ¿cómo es que nos ayuda esta técnica a hacerlos conscientes, sanarlos y liberarlos? Por supuesto, sanarnos a nosotros mismos. Tenemos la sección de cocina y ¿qué te parece si vamos ya de entrada al tema? Vamos a este video donde nos habla qué significa el inconsciente. ¿Qué es eso del inconsciente en nuestra mente? Vamos a la cápsula. El inconsciente es un concepto psicológico que se refiere a las partes de la mente que no están accesibles a la conciencia, pero que influyen en el pensamiento, las emociones y el comportamiento. El inconsciente propuesto por Sigmund Freud contiene deseos, recuerdos y pensamientos reprimidos que podrían afectar el comportamiento sin que la persona sea consciente de ello. Estos luchan por salir, pero podrían suponer angustia para la persona. Los contenidos reprimidos, según el psicoanálisis, aún tienen efectividad psíquica, pues actúan a través de los sueños y actos fallidos. Carl Jung, por su parte, forma el concepto de inconsciente colectivo, que supone el conjunto de símbolos e ideas que forman parte de la psique de cualquier persona. A nivel psicológico, se habla de un inconsciente como el conjunto de procesos mentales que se ejecutan de manera automática, como el hecho de respirar. ¿Cómo ves? Así tenemos que ese es el inconsciente y ocupa en nuestra mente del 95 al 97% de todos nuestros pensamientos. Toda esa información que está en tu back es lo que nos guía en nuestras vidas, porque desde el inconsciente, desgraciada o agraciadamente, es que elegimos a la pareja, elegimos las amistades, elegimos cómo hablar, cómo vestirnos, nuestra personalidad, dónde vamos a trabajar, en fin, elegimos todo. Por eso es que se dice que somos creadores. Hablando desde la psicología, desde nuestro inconsciente es que vamos eligiendo. Inclusive hay un sistema en nuestro cerebro que se llama sistema de activación reticular, que es como una especie de filtro, funciona como un filtro para que tú solamente te enfoques, puedas ver como si tuvieras unos lentes, justo un filtro, en donde solo tú puedes ver lo que te importa, lo que te está interesando en ese momento. Imagínate que tú crees que la vida es horrible, es pesada, es dificilísima. Entonces, obviamente, tu sistema de activación reticular te va a ayudar a observar, a relacionarte, a tener esas situaciones que te demuestran que efectivamente la vida es muy difícil. Solamente vas a poder ver eso. Es como una persona, dicen por ahí muchas veces que una mujer cuando está embarazada, pues toda su atención está en el embarazo. Y entonces sale a la calle y empieza a ver que la ropita de bebé, las carriolas por donde sea, las mamás con niños, todo lo relacionado empieza a ver con los bebés. Así que es lo mismo con nosotros y con todo lo que hay en nuestra mente. Eso que tú crees que es la realidad, eso que tú crees que eres tú, es lo que tu cerebro te ayuda a enfocarte solamente y desde ahí, como dije al principio, eliges personas con las que te relacionas, eliges tus trabajos, tus jefes, todo lo que tiene que ver contigo. Así que bueno, desde ahí elegimos a lo que va a ser nuestra realidad. Y por supuesto que desde el plano, lo platicamos en el programa pasado, desde el plano energético, conforme tú vibras es conforme atraes, porque en el universo todo es energía. Todo corresponde energéticamente a tu vibración, todo lo que hay cerca de ti, nada de que es que por tu luz se sienten atraídos y las personas malas necesitan de tu luz, no es cierto. Es algo que tú necesitas, que hay dentro de ti, muy atrás en el inconsciente, que hace clic
con ese tipo de sucesos o personas. Entonces, por eso es tan importante hacerlo consciente, desarrollar nuestra inteligencia emocional. Y bueno, yo te dejo con la cápsula de cocina que por supuesto nos da el momento más delicioso de todo el programa. Vámonos a la cápsula. Gracias, Norma. Así es nuestra receta para la creación de nuestra frecuencia vibratoria. El día de hoy es un jugo vitamínico, pero esta vez enfocado a los más pequeños de casa, los niños. Nuestros ingredientes para nuestra receta van a ser los siguientes: sandía, pepino, un poco de apio y acelgas. Vamos a llevar nuestros ingredientes a la licuadora. Y ya tenemos nuestros ingredientes previamente picados. Vamos a ir colocando todos estos para que sea muchísimo más fácil triturarlos. Podemos poner la cantidad de sandía que nosotros consideremos necesaria o a nuestro gusto. Tomemos en cuenta que quienes van a degustar este jugo son nuestros pequeños. Hay que tomar en cuenta que es un jugo complementario para su alimentación, mas no sustituye ninguna vitamina que nosotros les proporcionemos a través de otros alimentos. Vamos a proceder a moler nuestro jugo. Vamos a agregar un poco de agua también, si es necesario. Si nosotros tenemos algún jugo de naranja, algún jugo de piña, puede ser también un gran complemento para nuestra preparación. Una vez que lo hemos procesado, podemos poner en un vasito, en una jarra, en lo que nos sea más fácil para que nuestros pequeños tengan más antojo de probar este jugo vitamínico. Y listo, podemos dárselas como agüita de tiempo. Muy rico. Qué deliciosa receta, como siempre nuestra gran chef Eisel nos comparte recetas que aparte nos ayudan a prevenir ciertas enfermedades. Y bueno, vámonos a un corte y volvemos con la invitada de este día. Regresamos. Ya estamos de vuelta y ya tenemos a nuestra invitada de lujo hoy. Ella es la doctora María del Carmen Gorbea. Bienvenida. Hola. Ella nos va a hablar sobre la técnica de biodescodificación, que es lo que te platicaba hace ratito, que es una técnica que nos puede ayudar a traer al consciente todas esas situaciones traumáticas del pasado, llámese infancia, llámese árbol genealógico, ¿verdad? Porque se va hasta atrás. Sí, por supuesto, al proyecto Sentido, lo que nuestros padres quieren que seamos de adultos. Ay, wow. Todo esto tiene mucho que ver. Bueno, pues Norma, muchas gracias por estar invitada en tu programa. ¿Cómo les va, querido auditorio? Bueno, su amiga y servidora María del Carmen Gorbea Robles. Bueno, les platico un poco. La biodescodificación es una técnica 100% científica y aunque entra dentro de la categorización de la medicina alternativa, no tiene nada que ver con cosas esotéricas o con algún otro tipo. Es 100% científica. El padre de la biodescodificación fue el doctor Rick Hammer, un médico alemán que, para que entendamos qué tan científico es, el doctor Hammer de profesión era médico cirujano con una especialidad en oncología, casado con una oncóloga, director del Instituto de Investigación en Oncología en Tübingen, en Alemania. Él es el padre de la biodescodificación. Y bueno, pues saben ustedes que existen, decía Norma en alguno de sus segmentos, el inconsciente. Si nosotros nos acordamos, pues el padre del inconsciente fue Sigmund Freud, también, por cierto, médico alemán. Después tenemos a un médico austriaco, el doctor Carl Jung, que él es el padre del inconsciente colectivo. Y ahora tenemos al doctor Rick Hammer, que se conoce y reconoce como el padre del inconsciente biológico. Si tenemos un inconsciente colectivo, bueno, pues también debemos tener un inconsciente
desde el punto de vista biológico. Y digo biológico porque esto tiene que ver con nuestra biología, con nuestra creación, con nuestra memoria que tenemos a nivel celular. Entonces, ¿qué es la biodescodificación? La mayoría de nosotros ha experimentado alguna enfermedad, cualquiera que ésta sea, quizá la más frecuente, sobre todo en el gremio femenino, la colitis. Alguna vez hemos tenido algún dolor de alguna articulación y, ¿por qué no?, hasta cualquier tipo de cáncer. Bueno, todo esto tiene que ver con una emoción no expresada que está guardada precisamente en esa zona irreal para nosotros, pero que existe, que es el inconsciente. La mayoría de las personas pregunta dónde está el inconsciente y la mayoría de los teóricos lo ponen como si tuviera una parte del cerebro, pero realmente no, el inconsciente forma parte de un todo como somos nosotros y las memorias se guardan en cierta parte de las células que son las mitocondrias, como ven, ahí guardamos la memoria. Entonces, como van dándose cuenta, vamos desvelando que esto es totalmente científico. Les cuento un poco de su servidora. Yo soy médico cirujano con una especialidad en pediatría y una subespecialidad en infectología. Y cuando tuve la oportunidad de conocer al doctor Rick Hammer, del cual también tuve la oportunidad y la magnífica fortuna de haber sido su alumna, bueno, mi vida cambió totalmente el panorama del enfoque de la medicina. Les cuento, vamos a poner un ejemplo de lo que es la biodescodificación. En la biología, en la naturaleza, vamos a hablar de un lobo. Ustedes saben que los lobos cazan en manada y que habitualmente cazan a su presa, les gusta, no son carroñeros, les gusta elegir a su presa y se la comen fresquecita. Bueno, pues esta es una manada de lobos donde va un lobezno, un lobito que sería como un perrito. Va y se oye el disparo de un cazador que mata un alce blanco. Sí, en Francia está permitido porque hay exceso de alces. Bueno, entonces el lobito pues ve que cerca de él cayó el alce. Y como puede le desprende una pierna. Imagínense un lobito pues que es como un cachorrito y va jalando como puede la pierna del alce blanco, que es un animal de más de 300 kilos. Como puede se esconde y empieza a degustar con singular entusiasmo la pierna del alce. ¿Qué pasa en la naturaleza? Cuando este lobito come de más, se queda dormido y si nosotros en ese momento, porque esto fue un experimento realizado, lo llevan a cabo, ¿qué tiene en su estómago? Exceso de células. Tiene demasiadas células. Si nosotros esto lo trasladamos al ser humano, diríamos ese exceso de células para nosotros como médicos es un cáncer, es un exceso de las células. Como ustedes saben, las células tienen un ciclo de vida dependiendo del órgano, aparato o tejido del que formen parte. Bueno, pues estas células, cuando se ven en exceso, es lo que nosotros conocemos como cáncer, Norma. Fíjate. Y en la naturaleza, en el caso del lobo, ¿por qué se forman tantas células? Pues porque para digerir esa proteína tan grande, que es la pierna del alce, pues el lobito necesitaba formar mucho ácido clorhídrico. Entonces muchísimas células de su estomaguito se empezaron a formar para secretar una buena cantidad de ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que culmina el proceso digestivo en el lobito, pues en automático el número excesivo de células empieza a desaparecer y asunto que se terminó. Imagínate la importancia de tener este conocimiento. Sí, claro. Entonces, a un paciente que le diagnostican cáncer de estómago, hay que intentar, no estoy, y que quede muy claro, en contra de la quimioterapia ni de los tratamientos. La biodescodificación es un adyuvante. Esto nos ayuda a que el paciente tenga mejor éxito en la quimioterapia que les ha indicado por su oncólogo, porque hace consciente aquella emoción que le llevó a desarrollar esa cantidad de células, en este caso en el tubo digestivo. ¿Qué te parece? Ay, es que es increíble y súper interesante saber. Ahora ya todos los doctores, y una prueba eres tú, mi querida María del Carmen, muchos ya tienen esta conciencia, muchos doctores alópatas tienen esta conciencia de que la mayor parte de nuestras afectaciones físicas vienen de una emoción sostenida por mucho tiempo, que no se puede expresar, que viene, y eso también, hablando de la biodescodificación, viene de ancestros y nos pasan toda esa información, desgraciadamente. Venimos cargando las generaciones adelantadas, generaciones adelante, venimos cargando con la información del abuelo, del tatarabuelo, del bisabuelo o del abuelo o de la tía. Es increíble cómo esta técnica nos ayuda y que cada vez más sean los doctores, repito, que acepten y traten ya, o por lo menos recomienden a sus pacientes que se traten con este tipo de terapias. Llámese el Reiki. Bueno, en Europa el Reiki está muy aceptado.
ya es aceptado y llevado a la práctica en hospitales. Pero bueno, en México todavía estamos en ciernes, apenas estamos tocando esos temas. Así que, ¿qué les parece si nos vamos a un corte? Regresando nos va a mostrar la doctora, nos va a mostrar algunas técnicas, porque hay técnicas que podemos, bueno, ¿qué hace esta biodescodificación? O nos explicas un poquito de qué se trata esta técnica, porque tiene sus pasos, no nada más es pero por voy supuesto. y me hacen lo que me tengan que hacer y chao, ya estoy sana. No, para nada, Norma. Qué bueno que toca ese punto. No cualquier médico, alópata como el caso de su servidora, ni tiene la obligación ni está en la currícula médica entender la biodescodificación. Es muy importante, ¿eh? Cada vez, como tú bien lo dices, sabemos más médicos entrenados, porque es un entrenamiento particular, es como una especialidad, como en mi caso, que después de la carrera de médico elegí ser pediatra y después de ser pediatra elegí ser infectólogo. Eso es importante. Entonces, el médico, si es que hay médico, porque no necesariamente tiene que ser un médico, fíjate, cualquier persona entrenada puede ser un buen biodescodificador. Y en efecto, hay diferentes técnicas o estrategias, o lo que nosotros le llamamos protocolos. Okay. La mayor parte de los protocolos se involucran lo que le llamamos la línea del tiempo. La línea del tiempo es que yo te llevo con un plano muy bajito, muy superficial de hipnosis ericksoniana, muy bajito, y te ubico en el momento en el cual tuviste ese primer ejemplo o ese bioshock, que es como se llama en biodescodificación, aquella cosa que te va a marcar de por vida y que nunca lo hiciste consciente. Si me permites, quiero dar aquí un ejemplo. Claro que sí. Regresando del corte, nos va a dar este ejemplo. Y bueno, yo tengo dudas ahorita, me surgieron dudas que seguramente el público también las está pensando, pero regresando del corte, vamos con esta explicación. Vamos y volvemos. Ya estamos de vuelta y bueno, nos quedamos así en plena explicación con la doctora Gorbea. Nos estabas explicando de el proceso, de cómo empiezas con las personas, ¿no? Todo tiene proceso, como decía, no es nada más llego, que me hagan y ya, bye, chao. Sino es un proceso y es preparar a las personas. Síguenos platicando. De hecho, nos llamamos, el diploma dice acompañante en biodescodificación. Realmente quien hace todo el trabajo es el paciente. Nosotros lo vamos acompañando, lo vamos guiando. Un protocolo es la línea del tiempo. Te llevo al tiempo, hasta que llega el momento en el cual tuviste alguna emoción que te marcó de por vida. ¿Cómo la vas a identificar? Porque esa emoción tiene varias características. En ese momento te sentiste totalmente sola, desamparada, sin poderla resolver, sin saber cómo gestionarla y se quedó guardada en el inconsciente. ¿Sí? Y después cuando pasas a la vida adulta o hay algún evento que se conoce en biodescodificación como desencadenante, pues esto te viene y te trae a la memoria y te empiezas a comportar como eras en ese momento. En algún punto tú dijiste que cuando éramos niños, la mayor parte de estos eventos ocurren en la infancia, generalmente, pero no necesariamente todos. También hay eventos como en el caso de lo que le llamamos el transgeneracional, que es muy interesante porque ahí estudiamos nuestro árbol genealógico. Por ejemplo, hay historias de mujeres que tienen abortos de repetición y pese a que se han hecho estudios de cualquier tipo, anticuerpos antifosfolípidos, etcétera, etcétera, no logran llevar a cabo a buen término un embarazo. ¿Qué es lo que pasa? Nos vamos a la biodescodificación y algunas de ellas tienen bisabuelas o tatarabuelas que estuvieron en algún campo de concentración. Entonces, la mentalidad de esas mujeres era, si yo traigo un hijo al mundo y soy judía, se va a morir. Entonces mejor no lo traigo. Entonces se va heredando esa memoria. Imagínate qué poderoso es esto. Hasta la chica en la actualidad. Y hasta que no se hace uno consciente de esta memoria transgeneracional, no logra ella llevar a término un embarazo. Esa es otra estrategia, esa es otra técnica. Tenemos otra técnica donde también cada uno de los biodescodificadores tiene su propia técnica o protocolo y para cada paciente es individual. Por eso en lo particular no estoy en favor de los diccionarios que seguramente han visto por ahí de biodescodificación, porque cada uno de nosotros va a reaccionar de una manera diferente de acuerdo a la experiencia previa. Voy a poner un ejemplo muy simple si me permites. Sí, claro. Vamos a imaginar que en el estudio, ojalá que no, ¿verdad? Se aparece una tarántula. Híjole, ¿qué voy a hacer yo? Pues lo más seguro es que abandone la cámara y bueno, pues si tienen, ahí nos vemos en otro momento. Quizá tú, Norma, pues dices, ay, es una tarántula y ahora es un palito y la saques.
A lo mejor el compañero que está tras la cámara la agarra hasta de la patita y la pone en una planta. Si te das cuenta que es el mismo evento en el que estamos sometidos los tres y cada uno de nosotros va a reaccionar de manera muy particular, claro. Por eso es que no es conveniente un diccionario. Pues nada, mira, tarántula en el estudio. Pues no. Okay, ¿Sí me explico? Sí, claro. Y lo mismo es para cada patología, para cada circunstancia, para cada situación. Tiene que ser muy particular, es unipersonal y eso es lo que lo hace quizá más valioso. O sea que la biodescodificación puede ser una, vamos a decir, como una meditación, una regresión consciente, más o menos así, podemos decirlo, o puede ser esta revisión del árbol genealógico, o puede ser la revisión de la infancia. También el proyecto sentido, que es otra parte que también estudiamos. Y ahí es muy fácil darnos cuenta, o el ejemplo, en la realeza, ¿no? Uh-huh. Vamos a poner, pues, a los reyes de Inglaterra, que son de los más famosos, ¿no? Bueno, la reina fallece y abdica, o bueno, le queda el cargo de rey a su hijo. Y en automático se sobreentiende que cuando este señor fallezca, el próximo rey será Guillermo. Entonces, Guillermo desde antes de nacer ya estaba predestinado y educado para que él fuera un futuro rey, lo mismo que fue Carlos y lo mismo que los ancestros de la reina Isabel. Eso es lo que se llama proyecto sentido, lo que mis padres quieren que yo sea. Y era muy, muy, muy claro pues quizá en nuestro mismo medio hace algunos años. El hijo mayor tenía que ser abogado o médico. El que seguía tenía que ser, si no fue médico o abogado, pues esa profesión. Y invariablemente debió haber un sacerdote en la familia. O sea, si te das cuenta cómo te van tus padres marcando el destino, sin siquiera que tú te des cuenta. Y de manera quizá automática te están educando y formando para que tú desarrolles esa actividad, esa profesión, ese oficio. Y lo mismo sucede con las enfermedades, entonces. Las enfermedades se va heredando la forma de reaccionar ante un estímulo. No es que se herede la enfermedad. Sí, sí, claro. Hablemos de la diabetes. El que el tío, el abuelo, el bisabuelo hayan sido diabéticos no implica que el nieto o el bisnieto vaya a ser un diabético. ¿Qué es lo que pasa? Se hereda la forma de reaccionar de manera constante ante un estímulo. Eso es lo que se hereda, no la diabetes. Y esto va también a los niños chiquititos, pequeñitos de familia que entonces están absorbiendo toda la información. No es que en sí sus células estén predestinadas ya porque el abuelo, el tatarabuelo, el bisabuelo sufrió de una enfermedad, sino que aprenden costumbres. Exacto. De pensamientos, de emociones, de reacciones que los hacen más propensos. Exactamente. ¡Wow! No, sí, eso es uno de lo interesante demostrado de la biodescodificación. Antes se pensaba que si el abuelo, el papá, alguien era diabético, invariablemente alguien, bueno, quizás sí, pero siempre y cuando ese alguien herede ese patrón de pensamiento. Claro. Y entonces sí se puede desarrollar la diabetes, como en este caso comentado. Wow, entonces bueno, ahí tienen, qué interesante, la verdad es que todas las técnicas que presentamos aquí tienen su parte súper interesante de mucha ayuda a nuestro ser de forma integral, porque aquí no nada más es me sano mi cuerpo, que vaya con la doctora, que me dé, sino a ver, sí, pero ¿cuál es la raíz? Y vamos a atender esta raíz, porque si no, entonces vamos a seguir yendo por la pastillita para que me duerman el dolor. Entonces es súper importante todas estas técnicas que, como dice la doctora, son adyuvantes, pero también yo las veo que refuerzan muchísimo la sanación en una persona a niveles totales, integral, mente, cuerpo, alma y espíritu. Doctora, pues muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera hablar de la biodescodificación 2 horas más, pero el tiempo no nos alcanza. Pero bueno, aquí ya les dimos como una pequeña pincelada, gracias a la doctora, su magnífica exposición. Gracias, Norma. De lo que es la biodescodificación como una herramienta más para hacer consciente lo inconsciente. No estás determinada por una enfermedad, eso que quede muy claro. Y eso ha quedado claro en el mundo espiritual desde hace un ratito. No porque tengas un padecimiento, un síntoma, quiere decir que toda la vida lo tienes que tener. Ay, no, yo ya sufro de... Exacto. Porque eso también es programación neurolingüística. No, yo padezco de artrosis, yo cancelado, borrado. Yo padezco de... No,
tú puedes trabajar con este tipo de herramientas y con muchas otras que vamos a presentar y hemos presentado, todas esos padecimientos o enfermedades para que hagas consciente aquello que lo está provocando. Doctora, muchísimas gracias. ¿Algo Gracias con lo a que ti. quiera cerrar? Pues básicamente, como tú dijiste, no soy dueño de la enfermedad. Quizá decir, estoy atravesando por un problema médico que en breve voy a resolver. Así es, Ujú. así es. Gran enseñanza. Bueno, nos vemos el próximo programa. Muchísimas gracias por estar aquí y espero que toda esta información te sirva para que, ya sabes, no te quedes anclado en que es que yo ya estoy enferma, yo ya estoy enfermo. Muchas gracias. Te mando un abrazo enorme. Gracias, doctora. Nos vemos a la próxima. Hasta la Bye. próxima.